El ángel del abismo lidera el sufrimiento. Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 12. Dice la santa palabra del Señor. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas eran semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla, y tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Amén y amén. Estamos en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis y vemos que empieza el primer ay. ¿Por qué decimos que empieza el primer ay? Recordemos que al terminar el capítulo 8, en el versículo 13, dice que oí una voz y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios es que al terminar o cuando suena la trompeta, el sonido de la trompeta del cuarto ángel, son 7 trompetas, 7 ángeles que tocan 7 trompetas. Cuando termina de tocar la trompeta, el séptimo ángel, y se desencadena todo ese sufrimiento que viene sobre la tierra, dice la palabra del Señor que vendrán en los próximos 3 toques, el toque del ángel 5, el 6 y el 7, se va a desatar aún más el sufrimiento que va a tener la humanidad en aquellos días. Es decir, cada vez más se incrementa, cada vez vamos a ver más tormento, más destrucción, más lamento por causa del pecado del hombre. Estamos viendo los juicios de Dios. Recordemos que nuestro Dios, el Señor Todopoderoso, tiene un carácter santo y divino. ¿Qué significa? Dios es amor, claro, perfectamente lo sabemos, Dios es amor, pero también Dios es santo y Dios es justo, es decir, ejerce justicia sin hacer ninguna acepción de personas. Entonces, ejecuta completa justicia sin dejar de ser un Dios de amor y sin dejar de ser santo. Para poder tener esos 3 atributos solamente Él lo puede hacer. Ninguno de nosotros.
ni somos justos, ni somos santos, ni tenemos el verdadero amor, el amor de Dios. Recordemos al principio, por ahí en el capítulo 5, que solamente se halló uno digno en el cielo para abrir los 7 sellos. ¿Quién era ese que se halló digno? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, y que desata los 7 sellos, que a su vez desatan las 7 trompetas y a su vez las 7 copas. Entonces, el contexto es, estamos dentro de los juicios, dentro de los 21 juicios de Dios, y sus juicios son justos y verdaderos. No podemos perder eso del contexto en el cual el Señor nos permite estudiar. ¿Por qué? Porque si olvidamos, entonces vamos a ver simplemente un sufrimiento de la humanidad y fácilmente alguien podría decir, pero ¿cómo un Dios que dice que es un Dios bueno, que es un Dios de amor, permite que estas cosas le sucedan a la humanidad? Precisamente, como lo está advirtiendo desde mucho antes, es un llamado para que nos volvamos al arrepentimiento. Antes de que de mirar aquellas cosas tan crueles que han de venir, porque son demasiado duras, lo que va a recibir las personas no creyentes que estén vivos en el tiempo del anticristo, en la última semana de Daniel, como lo vimos también en su momento, que van a sufrir bastante, demasiada dureza del castigo del juicio de Dios en sus vidas. Es un llamado para que antes de que llegue aquello tan doloroso, las personas todas nos volvamos al arrepentimiento, a la confesión de pecado y a la fe de Jesucristo, al evangelio de la salvación por gracia. Quien lo rechaza simplemente va a decir, ¿por qué Dios permite esto? Pero repito, antes que renegar o pelear contra Dios, intentar pelear contra Dios, es un llamado a recibir la misericordia del Dios Todopoderoso. Entonces lo que vemos aquí, cuando se abre, cuando se suena, cuando toca la trompeta, el quinto ángel, que es lo que vemos hoy, el quinto ángel toca la trompeta. ¿Y qué sucede? Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Del cielo, del cielo cae una estrella. Cuando dice que cae del cielo es que todo está bajo la soberanía completa del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Es el Señor, el único Dios verdadero, quien está permitiendo, y todo está bajo su gobierno y autoridad divina providencia. Él está ejecutando juicios. Y para Él ejecutar un juicio, Él utiliza muchas formas. Lo vimos en los primeros 4 sonidos de las trompetas. Cómo cayó, por ejemplo, una estrella y quemó parte de la hierba, o cómo cayó, cayó otra estrella al mar y mató la tercera parte de los seres vivientes que habían allí, o otra cayó en los ríos, que tenía por nombre Ajenjo, se volvieron las aguas amargas. Ahora vemos que del cielo sale una estrella. La estrella siempre que nos hemos referido a ella, sabemos que se refiere a un objeto celeste, algo que cae del cielo. Sabemos que bíblicamente conocemos que son 3 cielos. El cielo más alto es donde está el trono de Dios. Y más abajo está lo que conocemos como el firmamento. De allí del firmamento es lo que conocemos las estrellas. Pero esta estrella que cae, en su momento dijimos que era un cuerpo celeste que podría ser un meteorito o cualquier otro objeto que hay en la creación que está allí en el firmamento, puede caer o van a caer sobre la tierra. Pero esta estrella es distinta y hace más énfasis a un ángel que sale con instrucciones de Dios. ¿Y qué es lo que caracteriza a este ángel? Que tiene la llave del pozo del abismo, es decir, del infierno. Y viene a abrir el infierno, porque eso es lo que nos dice la santa palabra de Dios. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces,
Cuando cae la estrella, cuando llega este ángel que viene con instrucciones de Dios, la palabra del Señor aquí en principio no nos dice si es un ángel bueno o un ángel caído, un ángel malo, porque repito, Dios incluso al mismo diablo lo utiliza como parte del castigo que viene a la humanidad. Dios utiliza al enemigo, y lo hablamos en su momento, Dios utilizó al enemigo de Israel para castigar a su propio pueblo, para castigar a Israel. Las naciones, los mismos filisteos, por momentos se, eran superiores al pueblo de Israel, los derrotaban, los vencían, los humillaban. Dios los permitía esto, ¿por qué? Para hacerle entender a Israel que esto venía como castigo por causa de su desobediencia y que él permitía que su enemigo los derrotara. Ahora mismo, ¿quién es el enemigo de la humanidad? El enemigo de Dios, el enemigo de la humanidad es el diablo. Y vamos a ver más adelante que Dios utiliza aún a esos ángeles caídos. ¿Para qué? Para atormentar a la humanidad. Muy cruel, ¿verdad? Muy duro, muy fuerte. Sí, sí que lo es. Y repito, por eso es tan importante el llamado a la conversión. No para que reneguemos contra Dios, no para que blasfememos el nombre de Dios, que el nombre de Dios es santo, santo, santo. Lo que nos llama es a que nosotros miremos que esto que viene, que no dejará de cumplirse, se cumplirá al pie de la letra, pero nosotros tenemos la posibilidad de leerlo antes. Es para que muchas personas que quizás por primera vez escuchan el Evangelio se arrepientan y vengan delante del Señor con un corazón contrito y humillado, pidiendo, suplicando misericordia. Porque en aquel tiempo, aunque todavía van a estar a tiempo, y perdónenme la redundancia, van a estar a tiempo de pedir misericordia, su corazón se va a endurecer. Antes que pedir misericordia, su corazón se va a llenar de orgullo y de vanidad. Es muy triste porque no reciben las misericordias del Señor. Lo hemos leído en Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Qué va a pasar con aquellos que endurecen el corazón? Van a caer en el mal, van a caer en tristezas, van a caer en mucho dolor. Pero si nosotros somos verdaderamente creyentes, nosotros tememos a Dios y buscamos de Él su misericordia, que de nosotros se apiade y buscamos obedecerle en todas las cosas que vivimos en el día a día. Pero el que no, su corazón, como el de Faraón, va a ser endurecido. Es triste lo que viene para todas aquellas personas que rechazan el Evangelio. Entonces dice que abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Lo que tenemos que tener claro es que esto no es un evento natural. Sabemos que cuando son cosas naturales, el hombre, la humanidad tiende a desvirtuar de que vienen de Dios y dicen, sí, eso es porque la naturaleza en, en su manera de obrar produjo un terremoto. Vamos a ponerlo en ese ejemplo. Como lo hicieron los magos en tiempos de Faraón en Egipto, que en principio igualaban las señales que hacía Dios por mano de Moisés. Así lo hicieron ellos, pero llegó un momento en que ya no podían hacer lo mismo, las mismas señales que Moisés había, porque ya era algo sobrenatural. No había explicación humana. Lo mismo va a suceder en aquel tiempo. ¿Cómo va a ser la caída de esa estrella, de ese ángel que viene con órdenes específicas para cumplir órdenes de Dios? ¿Y cómo va a subir? ¿Y cómo va a ser aquello de que va a subir humo del pozo y se va a oscurecer el sol y el aire? El humo del aire va a ser un humo negrizo, muy oscuro. Y repito, no van a poder negar que es algo sobrenatural y sin ninguna explicación humana. Es decir, la razón humana ya no tendrá excusas para decir esto es algo que viene de Dios. Pero aún así, no buscarán tristemente
al Señor. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Del humo, de la oscuridad, salen langostas, langostas que se van a mover por toda la tierra. Y tienen poder como los escorpiones de la tierra. Ya vamos a conocer un poquito más acerca de los escorpiones. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a mirar que es algo distinto a lo que normalmente sucede con la naturaleza, porque miremos lo que dice el versículo 4. Y se les mandó a los escorpiones, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Los escorpiones están para dañar la hierba verde. Son cuadrillas de cientos de miles de millones de escorpiones que van en manada y van dañando la hierba de la tierra, todo lo que es verde. Pero aquí se les dijo que no dañaran nada verde, dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, estos escorpiones que vienen, estas langostas, más bien, disculpe porque lo que dice es las langostas, estas langostas que vienen, que salen del abismo, que salen en medio de la oscuridad, a las langostas, fue a quienes Dios le dio la orden de que no dañasen la hierba de la tierra. A las langostas son las que comen la hierba de la tierra. Ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. El sello del Señor, el sello del Dios Todopoderoso. Y es que las langostas no tienen quien los dirija, no tienen un rey, como dice Proverbios 30. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, algo sorprendente, sin tener un rey salen por cuadrillas, salen uniforme a cumplir un mismo objetivo. Ahora, ¿qué diremos entonces de estas langostas que Dios les ha mandado para que dañen solamente a los hombres, a los seres humanos que no tengan el sello de Dios en sus frentes? ¿Y cuáles hombres sí van a tener el sello de Dios en sus frentes y cuáles seres humanos no van a tener el sello de Dios en sus frentes? Recordemos que lo vimos en el capítulo 7. En el capítulo 7 de Apocalipsis dice la palabra de Dios que el Señor mandó sellar a 144,000 hombres de las 12 tribus de Israel. Y que eso tenía un propósito, y es que cuando llegaran estos males a la humanidad, lo va a sufrir toda la humanidad menos el pueblo de Israel y las personas, los creyentes de otras naciones que se hayan unido al pueblo de Israel. Es decir, que tengan la fe de Jesucristo. Personas que después, dentro de la gran tribulación, se convierten al Evangelio de Jesucristo. Y nuevamente el ejemplo es con el pueblo de Israel allí en Egipto, con Faraón. Las plagas tocaban y dañaban a todos, a todo el pueblo de Egipto, a todos los habitantes de Egipto, pero no a los israelitas. Y cuando pasó el ángel de la muerte, mató al primogénito de cada casa, de cada familia, aún de cada animal. Pero cuando pasó por las casas de cada uno de los israelitas que tenían en el dintel de la puerta la sangre de un cordero que previamente habían matado para el sacrificio, en la ordenanza que el Señor les había dado, para que ellos lo comieran allí apresuradamente, esa sangre en el dintel le mostraba que ellos hacían parte de Israel. Ese era el sello que permitía al ángel de la muerte no tocarlos. La orden y la soberanía de Dios. Pues va a suceder igual. Va a suceder todas estas aflicciones, enfermedades,
mucha tribulación, pero a quienes tienen el sello de Dios en sus frentes, no les van a tocar estas situaciones. ¿Y por qué? Porque todo esto lo que nos lleva es la diferencia que hay entre un pecador arrepentido y un pecador que desprecia y menosprecia la misericordia de Dios, que desprecia y menosprecia el Evangelio de Jesucristo y se burla de él. Y esa es la gran diferencia. Nosotros somos redimidos por gracia, pero los que no, en aquel entonces van a sufrir todo este gran tormento. Y les fue dado no que matasen, ojo, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces, vamos a ver. Estas langostas tenían en sus colas como escorpiones y con esto van a herir a los hombres. El escorpión cuando daña a un hombre, el dolor es muy intenso. Dicen quienes han sufrido, los que conocen, que es un dolor que se puede llamar casi insoportable. Un solo ataque de un escorpión es suficiente para atormentar a una persona por varios días, semanas, incluso hasta meses. Y eso no va a ser solamente de un escorpión, van a ser de varios escorpiones, porque es la orden que viene de Dios. Pero tienen algo en común y es que ninguno de los seres humanos va a morir en aquel tiempo, sino que va a ser lo van a atormentar por 5 meses. Un tormento que no cesa, que no cambia. Incluso dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La gente buscará mejor morir que pasar por este sufrimiento tan fuerte, tan doloroso, tan angustiante. Pero ¿qué va a pasar? No van a morir. Aún aunque pretendan aplicarse lo que llaman hoy la eutanasia, no les va a ser efectiva, no les va a funcionar. ¿Por qué? Si hoy funciona, porque recordemos que todo está bajo la soberanía y el dominio del Señor. En su divina providencia, Él ordena que la muerte se aparte de los seres humanos durante 5 meses. Entonces podemos ver todo lo que sucede en aquel tiempo. Podemos ver todo lo que va a pasar para los que desprecien la salvación. Es que con esto estarían, o mejor dicho, habrán todos ellos despreciado a Jesucristo. Estarán entre aquellos que escupieron a Jesucristo, que no le creyeron que era el Hijo de Dios. Eso es lo que sucede. Y es que las personas piensan que con la muerte termina el suplicio. Es lo que aquella gente va a pensar en los días cuando suene el ángel suene la quinta trompeta, al sonido de la quinta trompeta, por la angustia del sufrimiento que van a vivir, ellos van a buscar la muerte, van a preferir la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Ellos piensan que con morir, entonces se van a acabar los sufrimientos, pero no se dan cuenta de algo, y es que cuando ellos por fin mueran, va a empezar ya no el tormento de estos 5 meses, sino que va a empezar un tormento, un sufrimiento eterno. Es decir, la gente hoy, pensemos en las personas que hoy se aplican la eutanasia. Y esto lo decimos con completo respeto por las personas que están sufriendo una dura enfermedad. Solo esas personas y Dios saben cuán grande es el dolor que están sufriendo, cuánta angustia y cuánto cansancio tienen estas personas. Por eso decimos con completo respeto, decimos esto.
pero decimos la verdad. Las personas que se aplican la eutanasia piensan que cuando ya parten de este siglo, entonces terminaron sus dolores, sus angustias, y resulta que apenas está iniciando el tormento que es eternamente y para siempre. Este tormento, cuando nos dice 5 meses, está diciendo que es por un tiempo determinado, pero cuando llegue la eternidad es para siempre y ya no habrá nada que los pueda sacar de allí. El tormento que sufren estas personas, repito, con mucho respeto, ese tormento pronto se cesará en el orden estipulado por Dios para que ellos partan de este siglo. El llamado es para que busquen la presencia del Señor, para que supliquen misericordia, porque Dios es un Dios bueno. Y aún en esos momentos de tanto dolor, Dios puede extender su mano y ayudarles a llevar este trago tan amargo que es muy, muy duro. Pero también Dios les puede dar el regalo de la salvación para que cuando mueran en medio de ese dolor, si el Señor así lo ha determinado, vayan pero ya al reino donde la luz celestial sobreabunda y ya no habrá dolor ni llanto. Son dos lugares completamente distintos y opuestos. Muchas personas que desisten de este procedimiento de la eutanasia, conociendo el Evangelio, sus días se vuelven más llevaderos, incluso pueden ser sanadas. Pero eso no lo determinamos nosotros. Quisiéramos que fuera para todos, claro que sí, pero eso es soberanía completa de Dios. Y Dios en su infinita gracia y misericordia determina quién va a ser sanado en este siglo y quién será llevado al reino de la luz o quién definitivamente irá a la oscuridad, a las tinieblas eternas. Un predicador decía que los que toman esta decisión no se dan cuenta, y es una expresión, no es burlona, es una expresión para tratar de hacer caer en cuenta lo que viene. Dice aquel comentarista bíblico, no se dan cuenta que están dando un salto al sartén, es decir, al fuego eterno. Y esto, repito, es para qué, para que todos nos concienticemos que lo que viene para los no creyentes es muy doloroso. Y cuánto quisiéramos que ninguno pasase por allí. Pero ya sabemos, Dios lo anticipó, que muchos rechazaron el Evangelio. Pero no sea así entre nosotros. Y entre nosotros haya siempre esa cercanía con el Evangelio, esa cercanía con nuestro Dios. Este es el momento, este es el tiempo para arrepentimiento, para huir del pecado, para resistir la tentación. Ese es el tiempo en el que vivimos hoy. Recordemos, estamos en el tiempo de la redención, estamos en el tiempo de la gracia. Busquemos al Señor. Aquellas personas que están cerca de nosotros que no conozcan el Evangelio, si ellos supieran lo que viene, también vendrían delante del Evangelio, delante del Señor a través del Evangelio de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo. Pero están en un aturdimiento espiritual, que sus oídos están tapados por las religiones de este tiempo, que no les permiten conocer la verdad, porque las religiones del mundo son gobernadas por el diablo, para que no se acerquen a la salvación que es en Cristo Jesús, y les permiten vivir, hacer y deshacer, y que Dios es bueno, entonces nada pasará. No, la palabra de Dios es verdad y se va a cumplir toda completamente. Entonces, esto nos muestra que aún estas situaciones tan duras que se anuncian en Apocalipsis es un llamado a recibir la salvación por gracia. ¿Y cómo serán entonces aquellas langostas? Dice la santa palabra del Señor. Dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. ¿Qué vemos? Todos estos elementos que nos presentan es que violencia, guerra, dolor, desolación. No sabemos, la Biblia no nos dice específicamente
¿Cómo va a ser aquello? Porque dice que el aspecto de las langostas que salen del humo, salen de la oscuridad, que salen de allí del pozo, del lago de fuego. Dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ya vemos las condiciones. Entonces, digo, no nos permite la Biblia, no nos da a conocer la soberanía de Dios. ¿Qué va a hacer? Si van a ser personas demoníacas que van a dañar las personas. Algunos incluso se atreven a decir, mire, lo que pasó en años anteriores con el coronavirus, que se habla de que fue una manipulación humana para regar el virus por todo el planeta, que podría ser algo similar. Personas endemoniadas, porque recordemos que vienen del pozo del abismo, personas endemoniadas que van a hacer daño y van a ser tan crueles con la humanidad que no habrá remedio para sanar las dolencias. Por eso habla de que es como una especie de guerra contra los seres humanos. Por eso es que habla de que el aspecto era de como caballos preparados para la guerra, que tenían corazas como, y en sus pechos, que sus caras eran como caras humanas. Eso lo encontramos en el versículo, lo leímos en el versículo 7. ¿Esto qué nos da a pensar? Que no sabemos la forma en que se va a manifestar, pero Dios no quiere que identifiquemos cómo va a ser para que digamos estrictamente esto va a ser una persona, no. Lo que Dios quiere es que miremos que el daño va a ser para la humanidad, todos los que no tienen el sello de Dios en sus frentes, y que todo lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir y que esto es un llamado al arrepentimiento. Mire, si somos conscientes, lo podemos ver de la siguiente manera. Esto todo es solamente un adelanto, esto solamente es una pequeña muestra de lo que ha de ser el castigo eterno. Solamente una pequeña muestra y miremos gran tormento, gran dolor que viene sobre la humanidad. Y repito, es solamente una muestrecita pequeñita porque el castigo será eterno. El llanto y el crujir de dientes es por toda la eternidad. No tomemos esta palabra de Dios con folclorismo. No nos dejemos arrastrar por aquellas personas que se burlan y dicen eso solamente que nos quieren hacer dar miedo, pero Dios es bueno y Dios no va a permitir eso. No, está escrito, es palabra de Dios. Al final vamos a ver por allá en Apocalipsis 22 que la palabra del Señor nos dice, hay de aquellos que le añadan a esta profecía, que le añadan palabras a esta profecía, o aquellos que le quiten palabras de esta profecía. No se le puede ni aumentar ni se le puede quitar nada. ¿Por qué? Porque es tal, debe estar tal y recibida tal como Dios la dejó escrita. No es para que nosotros la manipulemos, es para que la obedezcamos, para que la creamos, para que la enseñemos tal como está. Entonces lo que vamos viendo es que cada vez más y más es más duro el castigo. Cada vez es más fuerte, con mayor intensidad, el juicio de Dios. Cada vez vamos a ver que es mucho más intenso y más doloroso lo que viene para la humanidad. Cada vez más va a ser más y más
y más trágico. A medida, recordemos cuando empezamos allí, cuando se abrió el primer sello, apareció el anticristo, apareció con una falsa paz. Digo apareció en el sentido que ya lo estudiamos, pero aparecerá, se manifestará con una falsa paz. Y después vienen toda la persecución para Israel y para los que se opongan. Y sabemos que habrá una gran hambruna en la tierra. Y sabemos que habrán grandes pestes. Y sabemos que habrá gran violencia y el hermano matará a su hermano por un bocado de pan. Todo se encarecerá. Y lo que quiero manifestar nuevamente es que va en aumento el juicio de Dios, el castigo, la severidad del castigo va cada vez más y más en aumento. Todo eso nos muestra la santa palabra del Señor. Y entonces nosotros podemos pensar, ¿estamos nosotros preparados? Si somos verdaderamente creyentes, podemos decir que estamos preparados para irnos con el Señor antes de la gran tribulación, antes de que venga el anticristo, antes de que se inicie la ira de Dios. Lo estudiamos también en su momento. Nosotros los creyentes no fuimos puestos para ira de Dios. Es decir, nosotros los creyentes no recibiremos la ira de Dios. Si estamos preparados, nos iremos con nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos lleve con su iglesia, como parte de la iglesia de Jesucristo. Quienes rechacen esto van a sufrir la gran tribulación, la gran persecución, las pestes, las hambrunas. Pero al momento de ser sellados los 144,000 de las tribus de Israel, muchos van a creer en el Evangelio y se van a unir a ellos. Pero nadie puede decir, yo voy a esperar hasta aquel lugar a ver si es verdad, al final me voy a unir a los israelitas. Porque esto no es de manipulación. Esto no es de un juego de ajedrez que voy moviendo yo y cómo me voy acercando, no. Es cómo te coja el día del Señor. Nadie sabe el día ni la hora, incluso nadie sabe cuándo cada uno de nosotros va a partir de este siglo. Si alguien dice yo voy a esperar y no voy a creer al Evangelio todavía, y si muere ahora, si muere mañana, sin la fe de Jesucristo, ¿a dónde irá? No va a pasar por las angustias de lo que estamos viendo en Apocalipsis 9, pero sí va a recibir el castigo eterno, que es lo mismo, pero esparcido eternamente. Entonces ninguno de nosotros podría pensar que va a esperar. Es tiempo del arrepentimiento, es tiempo de la gracia, es tiempo de dejar toda la arrogancia nosotros. Nosotros aún tenemos arrogancias, tenemos prepotencias. Testifiquemos que somos salvos por gracia, dejando la arrogancia, la prepotencia, la altivez, apartándonos de la fe engañosa, que quiere decirnos que no, que ninguno irá al infierno. Hay unas doctrinas que dicen que ninguno irá al infierno y no que todos, porque la salvación es para todas las personas. Hablan de una salvación universal. La Biblia no habla de una salvación universal. La Biblia nos dice que Dios hace una invitación universal. Es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para pagar por la salvación de todas las personas. Pero la diferencia es que todas las personas no reciben el Evangelio, solamente un remanente por gracia hemos recibido el don de la fe. Y entonces allí donde están esas falsas doctrinas, lo que llamamos una mala fe. Creen en algo que no es realmente verdadero, algo que no es cierto. Entonces, repetimos, esto es solamente un adelanto, es una pequeña muestra del castigo eterno. Y apenas es el primer ay. Dice el versículo 12, el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Repito, se va incrementando y lo vamos a ver, que cada vez va a ser más duro,
el castigo. Pregunta, ¿este castigo es un castigo justo o es injusto? Todas estas catástrofes que vienen para la humanidad, todo este sufrimiento, todo este dolor, toda esta angustia, ¿es justo que lo reciban o es injusto? Es completamente justo. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Ningún pecado, ni uno solo. Así el ser humano lo valore como un pecado pequeñito o un pecado muy grande. Ninguno de los dos, ni ningún pecado se va a quedar sin el castigo. Todo pecado va a ser castigado, porque eso dice la ley. Y si estamos hablando que Dios es un juez justo, pues tiene que aplicar la ley. Pero como también es un Dios de amor, entonces preparó a su Hijo desde antes de la fundación del mundo para que Él viniera a recibir el castigo que era para usted y para nosotros, lo recibiera Él, pagando en la cruenta cruz todas nuestras transgresiones. Se cumple la ley. Él llevó nuestros pecados, pagó por ello. Los que no crean, los que desprecien la fe de Jesucristo, le están diciendo: Dios, yo no necesito la fe de Jesucristo, yo voy a ir directamente a pagar por mis pecados. Es una burla y la van a pagar caro en el lago de fuego, en el pozo del abismo, de donde salieron todas estas langostas. Las langostas que fueron creadas para comer hierba, para comerse todo lo verde. En aquellos días no van a dañar nada verde, ni los árboles, nada, sino a los seres humanos, por orden de Dios, parte del juicio de Dios, el justo juicio de Dios. Entonces, ¿para qué vamos cerrando? ¿Para qué vamos mirando todo lo que el Señor nos enseña el día de hoy? ¿Qué hemos visto? Primero, empieza el primer ay. Y el primer ay lo que nos trae es un gran dolor y sufrimiento para la humanidad por 5 meses. Que podríamos decir 5 meses, bueno, 5 meses no es tanto. 5 meses, toda la humanidad, excepto los que tengan el sello de Dios en sus frentes, toda la humanidad sufriendo por causa de una fuerte enfermedad que va a ser como la mordida de un escorpión, que los va a atormentar de día y de noche, pero no podrán esos escorpiones matar a nadie. ¿Recuerdan el profeta Job? Satanás se presenta delante de Dios y Dios le da autoridad para afectar a Job. Le quitó todos sus bienes, todo lo material, y en una segunda vez Dios le permite dañarlo con enfermedades, con una lepra insoportable. Pero Dios no le permitió al diablo quitarle la vida a Job. Son contextos totalmente distintos. A lo que quiero llegar, el punto al que queremos llegar esta tarde es que todo está bajo la soberanía de Dios y que aún el diablo y todos los ángeles caídos que están con él están bajo la soberanía de Dios. Y este ángel que sube del abismo, este ángel es mandado por el Señor. Porque lo vimos en el versículo 11. Tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El nombre del ángel es destrucción. Eso significa en hebreo y en griego, Abadón y Apolión respectivamente, significan destrucción, significan tormento, aflicción en la mayor, en el punto más extremo. Eso significa. ¿Y quién es el rey? El ángel del abismo. Es decir, esto lo utiliza Dios. Al ángel del abismo lo utiliza Dios ¿para qué? Para hacer daño a los hombres.
¿Por qué? Precisamente porque la humanidad desobedeció a Dios. También entonces tengamos presente, esto viene para los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Los 144.000 se refiere a un remanente de Israel, que no lo tomamos literalmente como 144.000 personas, sino que eso es un número que nos habla de un remanente que Dios ha separado, porque Dios prometió que Israel estaría como su pueblo eternamente, para siempre Israel es su pueblo. Entonces ha dejado un remanente y los que se unan en la fe a este pueblo van a tener esa protección divina. Los que no van a sufrir la arremetida de este ángel del abismo. Ese apenas el primer ay. El segundo ay y el tercero están por venir cuando suene la sexta trompeta y la séptima trompeta. Pero lo que nos muestra la palabra de Dios el día de hoy es que el ángel del abismo lidera el sufrimiento. Amén y amén.